¿Qué tal, queridos amigos podcastnautas? Bienvenidos a su podcast de religión favorito. Episodio número 7. Bienvenidos, Logoscast. ¿Qué onda, Misael? ¿Cómo estás? Del otro lado del país. ¿Qué huele aquí? Tranquilo, gracias a Dios, todo bien. Feliz por estar en otro episodio más. Creo que ahorita es el séptimo, ¿no? Sería el séptimo episodio. Tenemos un gran episodio. El mejor episodio. Hasta ahora, el mejor episodio. Hasta ahora, porque vendrán mejores. Exacto. Hay que saber cómo vender la idea del podcast. Como políticos, las cosas irán mejorando aquí. Vivir mejor, por ahí decía alguien, vivir mejor. Pues ahí estamos, episodio número 7, ya llegando a la gran marca del número 10. Y pues en el número 10, ya cosas interesantes. Hemos recibido mensajes, hemos recibido comunicación, hemos mantenido comunicación a través de mensajes. En el caso de las personas que están cerca de nosotros, hemos tenido comunicación. Sigue siendo muy importante que ustedes se sigan comunicando con nosotros, que nos comenten sus ideas, que nos digan qué piensan, que nos den réplica también, cómo no. Nos gusta escuchar sus ideas y también sus argumentos en cuestión de lo que nosotros decimos y de los pensamientos. Hemos recibido algunas preguntas de varios episodios previos, y al final del episodio de hoy, episodio 7, vamos a comentar alguna de esas preguntas, vamos a abordarlas brevemente, pero también queremos introducir una nueva sección, ¿no? Una nueva sección que vamos a estar haciendo, no en el podcast como tal, sino a través de nuestras redes sociales, porque queremos, pues queremos generar comunicación, ¿no? Conversación. Eso es el punto del podcast, es una conversación honesta, es una conversación sincera acerca de las cuestiones de religión, las cuestiones de la vida espiritual y cómo interseccionan en nuestra vida cotidiana y en las decisiones cotidianas que tomamos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco acerca del capítulo anterior, vamos a recapitular el capítulo anterior, capítulo 6, que hablaba del sentido de la vida. Misael, dinos un poco acerca del capítulo 6, sentido de la vida. ¿Qué show? Pues en ese capítulo, el 6, el sentido de la vida, pues intentamos poner nuestro input, ¿no? Acerca de lo que es el sentido de la vida. Pues cada quien tenía una perspectiva. Pues yo lo que recuerdo y lo que pues tengo en mente es que las cosas pequeñas son las que cuentan, ¿no? No mucho esas cosas pues que consideramos importantes muchas veces, los logros, ¿no? Los títulos, las cosas materiales, sino más bien esas cosas pequeñas, esos pequeños momentos de como comentaste tú en ese podcast, de risa, de llanto, de alegrías, de fracasos también, es lo que hace la vida, ¿no? En total, ¿no? Y creo que en ese episodio pues pudimos aprender eso, ¿no? Pudimos platicar acerca de eso. Fue un episodio muy interesante y que muchas personas ahí nos comentaron que les gustó, ¿no? Y pues nosotros no nos consideramos pues gurús, ¿no? Gurús de la vida o life coaches, porque pues igual estamos aprendiendo, ¿no? Este es un proceso, como siempre hemos dicho, vamos aprendiendo y desaprendiendo muchas cosas y no nos hacemos como los maestros, como no somos el Dalai Lama, Dalai Lama, que estamos ahí con un conocimiento superior y que estamos ahí compartiéndolo al mundo, sino pues es nuestro criterio, nuestra opinión de lo que es el sentido de la vida, lo que platicamos en ese episodio, ¿no? Sí, claro. Y hablamos acerca de ciertas experiencias que todo ser humano tiene, ¿no? Experiencias buenas, experiencias negativas, experiencias positivas. Y obviamente el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento de aquellas cosas que tal vez no tienen mucho sentido o aquellas cosas que tal vez no se comprenden, no se entienden desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista analítico, ¿no? O sea, aquellas cosas que no tienen respuesta, por así decirlo, y cómo pues cómo entenderlas y cómo abrazarlas también, ¿no? Cómo abrazarlas. Esta semana he estado pensando un poco acerca de las temáticas, hemos estado pensando un poco acerca de las temáticas que vamos a seguir tratando y que vamos a continuar tratando en
en el podcast, ya tenemos un plan de las temáticas, pero igual siempre estamos ideando y pensando acerca de qué vamos a hablar. Y esta semana estaba pensando acerca de, pues, de esta idea de Dios, ¿no? De la idea de Dios. Hemos hablado un poco acerca de la divinidad, de lo divino, ¿no? Hemos hablado acerca de la divinidad y lo divino. Y pues he estado leyendo un poco acerca de diferentes perspectivas religiosas, he estado leyendo también un poco acerca de cuando como que se rompe, ¿no? Por ahí por el renacimiento y después la revolución industrial, la industrialización y la modernización de nuestro planeta, ¿no? De nuestra sociedad, cómo empieza a haber un rompimiento con la religión y con la idea de Dios, pero cómo esencialmente esta cuestión de la idea de Dios o la búsqueda de Dios, la búsqueda de la espiritualidad, es algo que ha permeado a la humanidad desde siempre. Siempre ha tenido esta pregunta, desde que existe una conciencia del yo, ¿no? Desde que en el ser humano existe una conciencia del yo y existe una conciencia del otro, ¿no? Existe una conciencia del otro. Ha habido como que este intento de explicar aquellas cosas que están cercanas a nosotros, pero no lo suficiente como para tomarlas, sino simplemente lo suficiente como para verlas y percatarnos que ahí están, ¿no? Entonces, de manera muy interesante, creo que el tema de hoy va a hablar acerca de eso, ¿no? Va a hablar acerca de la otredad, específico la comunidad. El día de hoy, el episodio va a tratar acerca de la comunidad, ¿no? De lo que significa la comunidad y de cómo la comunidad afecta a nuestro proceso de cosmovisión, ¿no? Hemos hablado de cómo afecta la cultura en nuestro proceso de entender el mundo, hemos hablado cómo afecta nuestro contexto, nuestra religión, nuestra perspectiva, cómo nuestra perspectiva puede ser válida desde el lugar en donde estamos, pero también cómo, pues, no destruye la experiencia del otro, ¿no? Entonces, el día de hoy específicamente vamos a hablar acerca de esta idea de comunidad, ¿no? Y cómo afecta a la comunidad en el proceso de la búsqueda de la verdad, en el proceso de la búsqueda de la razón de las cosas, ¿no? Y creo que la primera pregunta para introducir el tema tiene que ver con una definición de comunidad, ¿no? ¿Cómo entendemos comunidad? Creo que es un término que se avienta mucho el día de hoy en nuestra sociedad, ¿no? En redes sociales, ¿no? La red social es una comunidad, entre comillas, la comunidad de Instagram, la comunidad de Facebook, la comunidad de no sé qué, como que se avienta mucho la terminología de comunidad, pero pero pues hay que definir, ¿no? ¿Tú cómo lo defines? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué significa? ¿Qué es comunidad? Sí, pues básicamente como tú comentaste, es complicado tener una definición que quizás pueda ser correcta, ¿no? O la más correcta. Igual, con el proceso del tiempo, las definiciones van cambiando en cierta manera según el uso de la sociedad, ¿no? Y pues como tú comentaste, quizás hace como 50 años atrás no existía estas comunidades en redes sociales, ¿no? La comunidad de Facebook, la comunidad de TikTok. Cada creador de contenido tiene su comunidad, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un creador en Instagram y tú publicas, no sé, videos de psicología, tú dices que tú tienes tu comunidad, ¿no? Que son tus followers, los que están ahí pendientes de lo que tú publiques. Y pues sí se puede considerar una comunidad, es un conjunto de personas que quizás no tengan una relación muy íntima, sino es una relación por redes sociales, que la mayoría de ese tipo de interacciones se despegan de la interacción, ¿no? Física. Es más interacción de comentarios, de poner un corazón, un like, un emoji o cualquier cosa así, ¿no? Y pues la comunidad en sí, una definición básica, es un conjunto, ¿no? De personas, un conjunto de personas que quizás tengan cosas en común, intereses en común, que tengan alguna meta en común, que tengan algún propósito en común, ¿no? Eso puede ser una comunidad. Y como comenté, pues existen diferentes tipos de comunidad y creo que ahorita vamos a hablar acerca específicamente y nos vamos a detener ahí en las comunidades religiosas, ¿no?
que es interesante, ¿no? Notar las comunidades religiosas. Tú y yo venimos o somos parte de una comunidad, ¿no? Hemos sido parte de una comunidad. Ahorita por la pandemia, pues ya no se puede tanto ir físicamente a algún templo, ¿no? Sino pues tenemos esta resolución de pues reunirnos en línea, ¿no? En un Zoom o algo así, ¿no? Y tratar de continuar con la comunidad, ¿no? Tú eres parte de una comunidad, sé, Arona, ya en Querétaro, que tienes tiempo ahí, ¿no? Siendo parte de esa comunidad. Claro, sí, y mándonos un saludo a la comunidad de Ser Esperanza. También hemos estado tomándonos un break porque pues la pandemia pues nos ha lanzado a casa básicamente, ¿no? La pandemia sigue siendo un elemento importante. Yo creo que en la vida de todos los que nos están escuchando, pues es algo global que se está viviendo. Ya aquí en México estamos viviendo la tercera ola, en los Estados Unidos la tercera ola también, que viene muy fuerte, y especialmente con los países o los lugares donde hay un sentimiento, y creo que lo vamos a hablar en algún momento, es una de las temáticas que vamos a discutir, un sentimiento antiintelectualista, que básicamente un sentimiento antiintelectualista es aquel movimiento que niega ciertas bases de investigación, de análisis crítico, de que niega las voces expertas, ¿no? Es algo que ahora se está volviendo muy común, que en un mundo donde la información está tan a nuestras manos, tan cerca de nosotros, que ciertas personas y ciertos grupos decidan negar esa información, esa evidencia, ¿no? No aceptarla y ni siquiera no aceptarla, pero ni siquiera analizarla, ¿no? Analizarla. Entonces, aquí en México hay un movimiento antiintelectualista que niega la validez de las vacunas y de ciertas cosas. En Estados Unidos todavía es mucho más fuerte. Creo que en muchos países hay movimientos así. Y pues estos movimientos, según los últimos números de la pandemia, del reporte de pandemia, pues nos hablan acerca de que estas personas que son las que niegan la eficacia de las vacunas, las que no se quieren vacunar por X o Y razón, pues son aquellas las que ahorita están siendo víctimas de esta tercera ola en nuestros países. Entonces, en mi comunidad Ser Esperanza, así es como se llama aquí en Querétaro, Ser Esperanza, por ahí hago comercial, nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Ser Esperanza, ahí nos pueden encontrar. Pues es una comunidad pequeña, y creo que aquí me sirve como que para entrar a esta definición de una comunidad o entrar a entender la definición de una comunidad. Tradicionalmente creo que la definición de una comunidad es un grupo de individuos o personas que tienen algo en común, ¿no? Tienen un goal en común, una idea en común, un enfoque en común, un objetivo en común, ¿no? Pero creo que ahora, a medida que va cambiando la idea y ya no se busca, creo que nuestra sociedad está cambiando de una perspectiva donde el grupo dictaba el ser de la persona, ¿no? Donde un grupo, ya sea una clase social, un grupo político, un grupo religioso, una familia, ¿no? Creo que antes estos grupos eran los que dictaban la identidad de la persona, pero ahora creo que está habiendo una reversión, ¿no? Ya los grupos ya no dictan, o sea, ya los partidos políticos o los movimientos políticos ya no dictan la identidad de la persona, las religiones organizadas ya no están dictando la identidad de la persona, las familias ya no están dictando la identidad de la persona, ¿no? Que era algo muy común por lo menos en la sociedad en la que nosotros nacimos. Ahorita va cambiando, y creo que con eso también va cambiando la idea de la definición de comunidad, ¿no? Ahora ya no se trata solamente de un grupo de personas que tienen algo en común, ¿no? Por ejemplo, es como decir, el otro día estaba leyendo, creo que estaba tomando una soda, y al tomar la soda, en la parte de atrás decía, join our community, ¿no? Únete a nuestra comunidad. Y venía ahí su Instagram y Facebook y Twitter, no sé qué, ¿no? Ahí tenía varias cosas por ahí. Y yo realmente me puse a pensar y me dije, ¿por qué habría yo de unirme a una comunidad en redes sociales? Más bien a una página de una soda, ¿no? Pero el simple hecho de que la soda, y con un propósito de marketing, con un propósito de vender las redes sociales, intente creer, o más bien no intente creer,
se atreva a creer. Okay. Se atreva a creer que se puede formar una comunidad de personas que simplemente lo único que tienen en común es que toman un cierto tipo de soda o refresco, ¿no? No creo que así sea, ¿no? Entonces creo que eso también va cambiando la ideología de la comunidad. Y creo que ahora ya no es solamente un grupo de personas con un filito en común, sino tiene que ver con identidad, tiene que ver con la identidad que te da esa comunidad, y tiene también que ver con aceptación de tu persona y de tu individualidad. Creo que es algo que nuestra sociedad ahorita ya está haciendo ese cambio, ¿no? Ese cambio del individuo, donde antes el grupo, el colectivo era el que dictaba el ser, ¿no? Lo que tú eras, la persona, pero creo que ahora se están invirtiendo esos roles. La comunidad juega un rol muy importante, se ha fortalecido. No creo que la comunidad ha perdido su fuerza o su poder, pero creo que se está transformando, ¿no? Porque las comunidades ya no son solamente de personas que tienen algo en común, que toman Dr. Pepper, que es el refresco que estaba tomando, la soda que estaba tomando. Dr. Pepper. No nos pagan, no nos están haciendo patrocinio tampoco, ¿no? Que nos patrocinen. Que nos patrocinen Dr. Pepper. Hay que hagamos un comercial. Dr. Pepper. Sí. El refresco oficial de Logos. Si quieres pensar, si quieres ser un pensador, toma Dr. Pepper. Exacto. Te va a ayudar los jugos, las 23 ingredientes te ayudan a pensar. No, ya no se trata de eso, ¿no? Ya no se trata solamente de decir, lo único que tenemos en común es que nos gusta el Dr. Pepper, ¿no? O sea, no, tiene que haber una identidad en común, tiene que haber una identidad que se comparte, tiene que haber también un respeto por la individualidad, ¿cómo no? ¿No? Tiene que haber un respeto por la individualidad de la persona y tiene que haber una aceptación, yo creo, ¿no? Tiene que haber una aceptación. Y creo que en ese sentido la idea de comunidad va cambiando. Y como tú dijiste, la idea de comunidad religiosa también va cambiando, ¿no? Política, sí. y aviéntale todas las filosofías. Social, también va cambiando, ¿no? Creo que es eso que dijiste, pues es la realidad de nuestro presente, ¿no? Que hoy la comunidad no se define tanto por el conjunto, ¿no? Como tú comentaste. O sea, años atrás, quizás en el tiempo todavía de nuestros papás, eso así era, ¿no? Los individuos se definían por lo que decía el grupo, pero hoy más que nada, pues hay un crecimiento del individual, ¿no? De que la persona busca su comunidad donde se sienta más cómodo, como tú comentaste, donde puedan encontrar una identidad, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades de personas que les gustan los cómics, ¿no? Los comic books. Y en ¿cómo se llama? En TikTok o en Instagram se dan seguimiento a cierto creador de contenido, ¿no? Y de hecho esto se ve mucho en TikTok, por ejemplo, de los comic books, de personas que hablan acerca de los comic books, de los superhéroes, y dan como detalles muy profundos. Son los llamados geeks, ¿no? Que son geeks, que eso es su mundo, que eso es casi todo gira alrededor de eso. Se emocionan cuando está a punto de salir alguna película de algún superhéroe, ¿no? Y están ahí pendientes. Y esas personas siempre dicen, esta es la comunidad, esta es nuestra comunidad de ¿cómo se llama? De geeks, de comic books, y nosotros y ustedes hacen esto una realidad y bla, bla, bla. Y esas personas que se añaden ahí, que le dan follow y que están constantemente pendientes de esos videos de TikTok o del contenido que suben en Instagram, pues se sienten identificados, ¿no? Ese es su lugar. Ahí sienten, hasta es como un tipo iglesia para ellos, ¿no? Un tipo religión, hasta se vuelve así, porque eso les da identidad, les da propósito en sí a sus vidas. Y yo creo que hoy en día con las nuevas generaciones así es. O sea, ya como tú comentaste, eso es muy cierto, ya no tanto el conjunto, el grupo te define, ya no es tanto como, pues aquí naciste en esta comunidad y aquí tienes que estar, y tú tienes que definirte
alrededor de esta comunidad, aunque tú no te guste eso, anteriormente era así, pero tú te tenías que moldear a esa comunidad, ¿no? Hoy en día, las nuevas generaciones ya no hacen eso, sino buscan su propia comunidad, ¿no? Buscan dónde pueden fit in, que sería dónde pueden encajar, ¿no? Con dónde pueden encajar. Y esto es una búsqueda que, por ejemplo, nosotros como millennials empezamos con esta inquietud, ¿no? Y la generación Z lo está haciendo mucho. No sé, no creo que aquí lo comenté o también a ti te lo compartí, un artículo ahí de Vice que habla acerca de esto, de cómo las nuevas generaciones, la generación Z está buscando su propia espiritualidad, ¿no? Está buscando encajar, están creando su propia espiritualidad y su propia religión, ¿no? Juntando, agarrando diferentes aspectos de su identidad, de su historia y haciendo algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que anteriormente no existía y encuentran cada uno esa comunidad. Por ejemplo, existe una comunidad de deconstrucción en redes sociales que esas personas se encuentran porque quizás en las iglesias donde estaban, en sus diferentes iglesias cristianas, pues tenían dudas, tenían cuestionamientos, tenían cosas que quizás ahí no podían hablarlas abiertamente, ¿no? Y que se sentían como quizás yo soy el único que tiene esto, seré el único, pero ahora en redes sociales como que esas personas se encuentran y dicen, wow, no soy el único. Hay más personas que piensan y que tienen las mismas dudas y los mismos cuestionamientos que yo y se van juntando y se van hablando y van creando comunidad. Eso es un fenómeno que pues es de nuestra generación, ¿no? Y ese es el desarrollo de la comunidad que está pues siendo creada, como tú comentaste, ¿no? Sí, y va cambiando, y eso es lo interesante, va cambiando, la idea de comunidad va cambiando, el papel que la comunidad juega, creo que viene siendo muy similar, al final vamos a hablar un poco acerca del papel que juega una comunidad en determinar tu cosmovisión, ¿no? Y me refiero a comunidad no en el sentido amplio, no decir, ay, Querétaro, no sé, Ciudad de México, no sé, ¿no? Mi colonia o algo, sino me refiero a las comunidades de las cuales formamos parte, sea de ideología política, de estrato social, de perspectiva cultural, ¿no? De cuestión geográfica, también como no, también tienen un elemento geográfico, de cuestión de deportes. O sea, hay muchos elementos que se juntan, hay muchas comunidades que se juntan para darle identidad al individuo, pero se está haciendo ese cambio, esa transición, donde la identidad ya no se obtiene a través de este grupo, sino la identidad se obtiene o la dicta el individuo, y el individuo entonces, con su identidad auto impuesta, busca un grupo que le acepte con esa identidad y que le valide esa identidad. Y creo que ese es un cambio importante, ¿no? Antes la comunidad decía, cuádrate, o el grupo decía, cuádrate y sé como nosotros, y entonces vas a formar parte de la comunidad, cree esto, haz esto, piensa esto, haz así, y entonces vas a ser aceptado por la comunidad. Pero ahora ya se va viendo una migración de eso colectivo hacia la individualidad, perdón, y eso también tiene un efecto, ¿no? Tiene también un efecto sobre la cosmovisión, sobre la manera en que entendemos las cosas. Y creo, Aarón, sí. ahí que, pues, por ejemplo, en ese tiempo que las comunidades te definían, pues no existía ese atrevimiento, por decirlo así, de las personas de decir, oye, yo no encajo aquí, voy a buscar algo, ¿no? Como que no existía, como que esos canales, esas posibilidades todavía no habían por la sociedad en la que se vivía, ¿no? Pero hoy en día como que ya hay muchas personas que lo han hecho y eso existe, o sea, el canal para hacer eso, ese atrevimiento, pues lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Que si está en alguna comunidad y no se siente que encaja, puede salir y encontrar, ¿no? Y creo que parte de esto tenía que ver con que la comunidad a la cual los individuos querían pertenecer, ¿no? Hablemos de esas generaciones que no se atrevían, o que era, más bien, no que no se atrevían, porque siempre ha habido personas que se atreven a salir de
de su burbuja, ¿no? Siempre hay personas que se atreven, siempre. Y siempre se les tacha de parias, se les tacha de inadaptados sociales, se les tacha de muchas cosas, ¿no? Se les tacha de muchas cosas. Entonces, siempre ha habido, pero creo que ahora es más, la norma está cambiando. O sea, la mayoría ya está dándose cuenta de que no necesita de una comunidad para dictar su individualidad, que no necesita comprometer su individualidad, porque eso también es otro elemento importante, ¿no? Antes él sentía que necesitaba comprometer ciertas cosas de él mismo, de ella misma, ¿no? De su persona, para entonces ser aceptado con la comunidad. Y no podía revelar su verdad. Aquí nos metemos en una onda así medio psicológica y filosófica y mental y del yo y esto, ¿no? O sea, no se permitía ser su verdadero yo, porque entonces el grupo, la comunidad, la sociedad a la cual pertenecía lo iba a rechazar, ¿no? Lo mismo pasaba en la religión, lo mismo pasó con muchos de la mayoría de los movimientos religiosos y espirituales en el mundo, por lo menos los mayores, aquellos líderes o aquellas personas que son considerados los profetas, los que iniciaron esos movimientos, en su momento no fueron personas que fueron celebradas, que dijeron, ah, sí, muy bien, qué bueno que estés haciendo esto, sino la mayoría de las narrativas, en la mayoría de las historias que hay acerca de estos personajes, la mayoría de ellos eran considerados inadaptados sociales, ¿no? Estaban rompiendo la forma colectiva, right? Y se estaban moviendo hacia esa perspectiva individual, ¿no? Esa perspectiva que le daba valor a la individualidad, que realzaba la individualidad, y que entonces, al buscar eso, las personas lo seguían, ¿no? Estos otros individuos que tenían lo que tú acabas de decir, ¿no? Estos otros individuos que estaban en un proceso de construcción, de cuestionamiento, dijeron, a ver, aquí en donde estamos tal vez la cosa no funcione tan bien porque tenemos que comprometer ciertas cosas, pero parece que esta persona que está moviéndose hacia acá nos está dejando un ejemplo o está llevando a cabo un hecho que acepta la individualidad, la fomenta, la abraza y la exalta por encima de la cuestión del grupo, ¿no? O sea, Jesús era un inadaptado social, Mohammed en su tiempo era un inadaptado social, tenía seguidores en el líder de una religión y todo, pero seguía siendo un inadaptado social. Buda también en su tiempo, ¿no? O sea, él rompe con ciertas perspectivas religiosas. En India también, ¿no? O sea, rompen con ciertas perspectivas religiosas, donde se valora la búsqueda del individuo, ¿no? Entonces, la comunidad sí tiene un rol importante, pero en nuestra sociedad del día de hoy, esa comunidad va transformando. O sea, ya no tiene la misma fuerza que antes tenía para dictar la identidad del individuo. Ahora el individuo busca crear su propia comunidad de aquellas personas que aceptan la individualidad, que la fomentan y que permiten que se una, ¿no? A través de una identidad compartida. Sí, creo que ya no tiene el mismo peso, ¿no? Porque como comentaste en tiempos atrás, la comunidad, cierta comunidad definía pues la totalidad de esa persona, definía su identidad, definía quién era, o sea, era, por decirlo así, su mundo, ¿no? Esa comunidad, pues si él dejaba de ser parte de esa comunidad, su mundo se sacudía y dejaba de existir él como individual, ¿no? Sí. Y hoy en día ya no existe tanto eso, o sea, ya la gente se ha dado cuenta que cierta comunidad no me define, no me define como persona, como individuo. Yo puedo continuar mi vida sin tener la necesidad de cierta comunidad, sin tener la necesidad de pertenecer a cierto grupo si yo no encajo. Eso es algo muy nuevo y de hecho yo conozco, ¿no? Personalmente a muchas personas dentro de las comunidades cristianas que todavía tienen este peso, ¿no? De que, oye, ya no encajo, ya es las ideas de cierta comunidad cristiana, como que ya no estoy tan de acuerdo con ellas y como que tengo mucho pleito con lo que dicen, pero no puedo salir porque siento como que si salgo de ahí, como que mi mundo se sacude, ¿no? Todo lo que yo soy, pues es un shock
pues hasta psicológico, ¿no? Muy grande, Sí. y no puedo. Y muchas personas todavía tienen esa dificultad porque todavía traen arraigado eso, pero más las nuevas generaciones, como hemos dicho, ellos ya no se definen por cierta comunidad. Si ya no encajan, tienen la facilidad de decir, oye, ya no encajo, ya no me siento cómodo, yo no voy a estar aquí, me voy a buscar algo, una comunidad donde me sienta cómodo. Y pues esto lo digo también porque también esto que estoy comentando es que la gente hoy en día tampoco, pues el individuo no puede existir sin la comunidad, ¿no? Eso es algo que no se puede separar. No puedes decir, soy un individuo, yo existo como un ser aislado, y nada de lo que haga el mundo me afecta. Claro que no. Siempre vamos a ser parte de una comunidad, siempre vamos a usar el lenguaje, las costumbres de ciertas comunidades, ¿no? Siempre vamos a tener eso, es algo que no podemos, pues, ¿cómo se llama? No podemos dejar que o hacer que no suceda. Es algo que siempre va a afectar y siempre nos va a llevar a ser parte de una comunidad. Cuando uno deja cierta comunidad que no encaja, uno va a buscar otra, ¿no? Y muchas veces esas costumbres o ese idioma, esas cosas que uno hacía en esa comunidad, las lleva a la otra, en cierta manera, ¿no? Y luego lo junta y lo formula de una manera diferente. Pero aunque uno diga, yo soy un individuo, yo sé lo que quiero, yo no me defino por esta comunidad, eso no te hace una isla, siempre vas a tener la necesidad de ser parte de algo, ¿no? De ser parte de algún conjunto de personas. Y eso es inevitable y creo que eso es algo necesario, pues es algo que pues a mí me gustaría dejar bien claro, que pues es necesario ser parte de alguna comunidad, es algo que el ser humano lo necesita, ¿no? Y pues sí, es algo que el ser humano necesita y pues le hace bien, yo creo que le hace bien ser parte de alguna comunidad. Sí, y eso que acabas de decir nos ayuda con esta pregunta acerca de por qué es importante una comunidad para el individuo, ¿no? O sea, o por qué es importante una comunidad para los individuos. Yo tengo varias personas con las que platico, tengo algunas personas que nunca han sido religiosas en su vida, o sea, jamás han vivido dentro de una comunidad religiosa, jamás han tenido experiencia dentro de una comunidad religiosa. Hay otras personas que sí se mantienen dentro de esa comunidad religiosa. Hay otras que ya no se mantienen en una comunidad religiosa también, ¿no? Que han estado y ahora ya no están, ya salieron, ¿no? Y creo que algo, por lo menos que yo veo, ¿no? Por lo menos que yo veo en las personas alrededor mío, las personas con las que converso y he podido conversar, algo que yo veo es que siempre debió de haber existido dentro de las comunidades la defensa de la individualidad. Siempre debió de haber existido. Es algo que jamás se debió de haber comprometido. O sea, jamás la comunidad debió tener el poder de dictar las acciones individuales, ¿no? Los pensamientos individuales. Lo más profundo del ser de una persona, que es su identidad, ¿no? La comunidad jamás debió de haber tenido ese poder. Desafortunadamente la ha tenido. A lo largo de la historia han habido muchas cosas buenas por comunidades que han dictado lo más íntimo del individuo y ahí ha habido cosas muy malas por comunidades que han dictado lo más interior del individuo, ¿no? Pero creo que, por lo menos de mi perspectiva, cualquier comunidad política, religiosa, social, de negocios, ¿no? Cualquier comunidad que exista jamás debe de tener el poder de dictar la identidad individual de las personas a las cuales los pertenece, ¿no? O sea, sigue siendo una cuestión muy necesaria, ¿no? O sea, estas preguntas que tú y yo nos las hacemos porque, y las personas, nuestros podcastnautas que están escuchando, las preguntas que se están haciendo, nos las hacemos porque nos damos cuenta de dos cosas. O sea, en todo este debate filosófico de la verdad, de la religión, de la espiritualidad, de los contextos, todo este debate tiene su raíz, en mi perspectiva, por dos elementos muy, muy básicos. En el elemento de ¿quién soy yo? Que es una pregunta que ¿no? Que los filósofos y los teólogos y todas las personas en algún momento se han hecho a lo largo de la historia, que todos nos hacemos a lo largo de la historia. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? ¿No? O sea, el yo, definir el yo. El ser humano es el único animal, por lo menos del que conocemos, ¿no?
Hay por ahí algunos otros 2, 3 animalillos que sabemos que tienen dejos, pero que no tienen la capacidad completa. El ser humano es el único animal que tiene la capacidad de autoconciencia, o el don, o lo que quieran llamarlo, autoconciencia, de tener la conciencia de que existe un yo, de que existe una persona, de hablar de procesos, de hablar de identidades. O sea, somos el único, ¿no? En el universo que conocemos, en nuestro planeta que conocemos, a diferencia de 2 animales que tienen ciertos procesos de conciencia, pero que no son completamente autoconscientes, o por lo menos no sabemos qué son, porque tampoco tenemos manera de comprobarlo, ¿no? Las preguntas surgen a través de eso, ¿no? Las preguntas surgen a través de la autoconciencia que tenemos y también de la otredad, ¿no? O sea, yo puedo ver a alguien, ¿no? Puedo ver a las personas alrededor mío, puedo ver a mi esposa, puedo verte a ti, puedo ver a mi familia, a las personas con las que tengo contacto todos los días y puedo ver un otro definido, ¿no? O sea, yo sé que esa persona es un ser humano, es una persona, es un hombre, es una mujer o lo que sea que, como quiera que se defina, ¿no? Como quiera que se defina, y esa persona tiene una idea de lo que ella misma representa y de lo que ella misma es. Y yo tengo la idea también mía, ¿no? Yo tengo la idea de lo que soy, de lo que represento. Entonces, estas preguntas que nos estamos haciendo vienen porque hay un proceso que pasa en nuestra mente que es mi autoconciencia y la conciencia del yo y la conciencia del otro, ¿no? De la otredad. Entonces, como individuos, claro que sí necesitamos una comunidad, ¿no? Claro que sí necesitamos una comunidad. Creo que en la mayoría de los casos hemos comprometido nuestra individualidad por pertenecer a una comunidad, porque tú, como dijiste, no somos islas, somos seres gregarios. La persona más antisocial necesita algún tipo de contacto con alguien más, así aún sea mínimo, ¿no? Sea un mínimo contacto. Por alguna razón, por diseño o por evolución o por como quieras entenderlo, el ser humano es un ser gregario. Es un ser que necesita de la comunidad, ¿no? Porque la comunidad va a dictar y va a ayudar en esos procesos. Lo que tú estamos haciendo, lo que tú y yo estamos haciendo en este podcast, lo que hacen las personas que nos escuchan, las personas que lanzan sus preguntas, que lanzan sus comentarios, lo que están haciendo es, están sentándose a la mesa para analizar su autoconciencia, ¿no? Para analizarse a sí mismos, y se están sentando a la mesa también para escuchar del otro, de la conciencia que está fuera de ellos, que es la conciencia del que está enfrente, del que está al lado, ¿no? Y escuchar cómo las experiencias de esa conciencia diferente a la de ellos ha pasado por procesos similares, que no son iguales, pero que sí son idénticos, ¿no? Entonces, yo necesito de una comunidad porque puedo hacerle estas mismas preguntas que me estoy haciendo, ¿no? Yo le puedo decir, oye, Misael, ¿qué piensas acerca del sentido de la vida? Y tú me puedes decir, desde tu perspectiva, el sentido de la vida para mí es esto y esto y esto, he analizado esto, me he dado cuenta de esto, he practicado esto, esto me sirve. Y yo puedo decir, como otro, diferente a ti, ¿no? Como otra conciencia diferente a la tuya, yo puedo decir, bueno, yo no tengo estas similitudes en su experiencia, pero acepto la veracidad de su experiencia y tomo estos conceptos y estas vivencias y entonces las paso hacia mí. O sea, yo no voy a tomar tu experiencia entera y la voy a cargar sobre mí, ni espero que tú tampoco hagas lo mismo, sino buscar esos puntos en común, ¿no? Donde yo me pueda ayudar a hacer mis procesos, pero a la misma vez respetando mi individualidad y respetando la tuya, ¿no? Sí, y creo que pues como tú comentaste, es algo necesario. Todos necesitamos del otro y necesitamos, como tú comentaste, en este proceso de la vida, siempre vamos a buscar a otros como nosotros, ¿no? O sea, que piensen o que tengan cierto propósito igual que nosotros, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama la atención, cuando cierto grupo de cristianos salen de cierta comunidad, ¿no? Por las razones de que ya no tienen las mismas creencias, ya no se definen de la misma manera como esta religión, salen y luego empiezan a hacer grupos de ex. Por ejemplo, en esta nueva red social que como Discord, algunos la han escuchado, que es un lugar donde puedes hacer comunidad. De hecho, es una comunidad más íntima, ¿no? Es como tipo grupos en Facebook, ¿no? Pero tiene más para desarrollar una comunidad.
Por ejemplo, en Reddit también están las subculturas, the subcultures, donde igual puedes buscar ex católico, ex adventista, ex bautista, y pues hay muchas personas que son ex, ¿no? Y que buscan alguna comunidad de algo en común, ¿no? De experiencias comunes que han tenido y buscan ahí y se añaden, y luego, por ejemplo, en Discord ahí hacen su comunidad y tienen pláticas, y pues aunque no es algo físico, y en este tiempo que nosotros vivimos ya las cosas no son tan físicas, ¿no? De que tengo que palparte, sino es más en línea, escribiendo o escribiendo tu opinión. Así se hace la comunidad, ¿no? Y este grupo de personas, subculturas, hacen comunidades. Y eso es algo que pues cada quien siempre busca experiencias comunes, ¿no? Buscamos experiencias comunes para poder compartir, para poder entendernos mutuamente, para poder también buscar, ¿cómo se le puede decir? Cierto apoyo, ¿no? Cierto apoyo en el proceso de la vida, ¿no? Y por eso, pues sí, las comunidades son necesarias, o sea, no puede vivir, no puede, aunque sí, yo considero que el individuo es muy importante, pero también considero que ser parte de una comunidad también es necesario. Como dije hace ratito, como individuo y valorar tu individualidad, lo que tú piensas, lo que tú crees es muy importante, pero también ser parte de alguna comunidad lo es. Y sin duda, yo creo, ¿no? Buscar tu comunidad, buscar donde tú te sientas pues cómodo, donde te sientas donde puedas encajar y puedas crecer como persona, porque creo que eso, yo personalmente creo que las comunidades deberían de servir eso para crecer, ¿no? Para crecer mutuamente. Pues creo que pues sí, las comunidades son necesarias, aunque yo valoro mucho al individuo, pero también es necesario estas comunidades, y creo que estamos en ese desarrollo de que, como comentamos al principio, de que las comunidades no dicten todo lo que tú tienes que hacer, ¿no? Que no dicten todo lo que tú tienes que pensar, sino creo que hoy en día existen comunidades que te dan esta libertad de ser tú como individuo, pero pertenecer a ese lugar, ¿no? Y creo que pues muchas iglesias, como se dice aquí en México, todavía no han agarrado la onda con eso, por eso como que están perdiendo, están caducando y como que están quedando estancadas, ¿no? Y creo que este proceso de hoy en día con las nuevas generaciones, tú puedes ser parte de esta comunidad, respetamos tu individualidad, respetamos tu criterio, y pues puedes ser parte y seguir creciendo, porque tristemente las comunidades como yo conozco, y que tú creo que tú también las has experimentado, que te dicen, tú tienes que estar en esta caja, no puedes salir de la caja. Si sales de la caja, te vamos a rechazar, ¿no? Y creo que eso es un error muy grande, porque pues la gente ahorita está valorando mucho su individualidad, y necesitamos comunidades que nos dejen crecer como personas, ¿no? Y creo que esto nos lleva a la parte final de la conversación del día de hoy, y específicamente acerca de cómo afecta la comunidad en la búsqueda de la verdad del individuo, ¿no? Recordemos que al final dependemos de una comunidad, pero nuestros procesos son individuales, ¿no? Algo que hemos dicho en varios episodios anteriores, hemos dicho que va a llegar un momento donde nos vamos a dar cuenta de que nuestros procesos son individuales, ¿no? O sea, son similares, hay procesos similares, hay momentos similares con las personas que están alrededor de nosotros, con nuestros grupos, con nuestras comunidades, pero no va a ser la misma perspectiva siempre y no va a ser la misma experiencia siempre, ¿no? O sea, llega un punto donde te das cuenta que hay individualidad, ¿no? Hay individualidad y se tiene que respetar y se tiene que fomentar, se tiene que apoyar también y desarrollar. La pregunta aquí es una pregunta interesante, es una pregunta que yo me he hecho, me la he estado haciendo seguido recientemente por varias cosas en mi vida, ¿no? Varios procesos que estoy viviendo, acerca de cómo afecta una comunidad, o cómo ayuda, cómo desayuda, también lo podemos ver de esa manera, ¿no?
cómo ayuda, cómo desayuda una comunidad al individuo en su búsqueda de verdad. Y tengo dos ejemplos que quiero hacer, dos ejemplos de mi vida, ¿no? Un ejemplo muy religioso y un ejemplo más mundano, ¿no? Más mundanón. Hace poco estaba conversando con Wafik, que es el imán musulmán del grupo de musulmanes aquí en Querétaro, es como su pastor, su ministro, su padre, su padrecito, ¿no? Estaba hablando con él, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me acaba de contactar la persona que está, un diácono, que es un servidor de una iglesia, ¿no? Un diácono me acaba de contactar para una celebración de la Virgen del Pueblito. Aquí en Querétaro hay una Virgen famosa, se conoce como la Virgen del Pueblito, y viene su celebración, coronación de no sé qué tantos años, no recuerdo, y perdón, ¿no? No recuerdo el número de años de celebración de su coronación. Me dijo, me contactó esta persona, el diácono, el que se encarga el mayordomo de la iglesia, de este templo del pueblito, de la Virgen del Pueblito, un templo católico, me dijo, y me invitó a participar en un conversatorio que ellos van a tener a finales de agosto. Es un conversatorio para hablar acerca de la figura de la Virgen María en diferentes religiones. A mí me invitó al imán, a Wafik, me dijo, a mí me invitó y me pidió que invitara a otras personas que conocieran. Y yo pensé en ti. Me dijo, le pasé tu número y le comenté de esto. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría participar? Y yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué perspectiva tengo yo? Tiene mi perspectiva religiosa acerca de la Virgen María, qué ideas son similares a las que tiene la Iglesia Católica, qué ideas son muy diferentes acerca de la Iglesia Católica. Y lo estuve debatiendo un poco acerca si aceptaban la invitación de ir. Es una ceremonia muy corta. Bueno, creo que la ceremonia va a durar tres días, va a durar un fin de semana, pero mi participación es una participación corta de unos 20 minutos, ¿no? Van a invitar a diferentes personas de diferentes religiones y les van a pedir que expongan desde su religión cuál es la posición, la descripción, la experiencia que tienen con la Virgen María, ¿no? Y para mí la Virgen María es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? En la Biblia, en un momento cuando la Biblia, en el momento cuando fue escrita la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, los evangelios, los 4 evangelios, los judíos le daban mucho peso a las genealogías. Y de manera muy interesante, hay por ahí una genealogía interesante donde se mencionan 5 mujeres, que es algo fuera de lo común. O sea, las genealogías jamás tienen, por lo menos las genealogías en ese tiempo, inclusive las de ahora, yo diría, ¿no? No tienen ninguna mujer, ¿no? O sea, porque las mujeres, pues, en esas culturas, y no queremos decir que esté bien, sino simplemente estamos compartiendo el hecho de que así era, no estamos diciendo así está bien y así debería de ser, al contrario, estamos en contra de eso, yo personalmente estoy en contra de eso, pero se mencionan nombres de mujeres, y el último que se menciona en la genealogía de Jesús en los evangelios es la Virgen María, ¿no? O María su mamá, ¿no? La Virgen María, María su mamá. Y es muy interesante que la Biblia decida un escrito religioso, escrito por hombres, de historias de hombres en su mayoría, ¿no? El 99%, 98% historias de hombres en la Biblia, escritas por hombres, de hombres para hombres, ¿no? Que donde se consideraba a la mujer como un accesorio, como una persona una persona Una que no podía ejercer decisión, propiedad. ¿sí? Como un objeto, como una propiedad, que se mencione. Y entonces dije, bueno, pues yo creo que sí podría decir algo interesante con respecto a la Virgen María. Yo personalmente no creo que sea intercesora, yo personalmente no creo que esté en el cielo, ¿no? Así lo entiendo yo, no creo que esté en el cielo y esté intercediendo por las personas, yo no creo eso, es mi opinión personal. Pero sí creo que es un personaje muy relevante, muy importante, ¿no? Y es importante como que ir conociendo acerca de esto. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, ¿con qué propósito vas a ir a representar a una comunidad a la cual pertenece una comunidad religiosa, una comunidad cristiana, ¿no? Y vas a ir a sentarte con tu amigo musulmán, con tus amigos de otras religiones, a una celebración de una virgen, ¿no? Cuando tú no la consideras, o sea, tú no consideras a esa Virgen María, no la consideras en la misma posición que estos otros compadres la consideran, ¿no? Y lo que dije es, bueno, tal vez no pienso que es igual y no voy a llegar a decir, a ver, hermanos, están ustedes todos mal, tienen que hacer un análisis mejor de sus vidas y tienen que hacer un mejor análisis textual y bla, 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 imponer erudición ahí y enseñarles y demostrarles. O sea, podría hacer eso, pero
eso ayuda a la comunidad, ¿no? Ayuda a la comunidad que está buscando, y se me hizo muy interesante. Le dije a mi esposa, le dije, oye, qué interesante que este grupo religioso, de la Virgen del Pueblito, el templo de la Virgen del Pueblito, esté buscando personas que no sean de su misma comunidad, estén extendiendo su mano en búsqueda amistosa y decir, ¿sabes qué? Queremos escucharte respecto a cómo consideras tú esta figura tan importante para nosotros, esa corredentora, porque la Iglesia Católica la tiene como corredentora, ¿no? Y se me hace algo muy importante que un grupo, en este sentido ellos, ¿no? Que un grupo como ellos permita ese tipo de diálogo, donde se presenten ideas que no sean las ideas que son propias del grupo, por así decirlo, que se valore la individualidad, que se valore la otredad, ¿no? O sea, que se valore ese pensamiento y que a partir de esa valoración de la otredad, de esa valoración de la individualidad, de esa valoración de la disensión de pensamiento, ¿no? Un pensamiento diferente, que a partir de eso se logre hacer una comunidad, ¿no? Y yo como que me quedé asustado y me quedé también muy feliz de que se pudiera dar eso. Y yo dije, en mi mente la última idea que tuve cuando estaba pensando acerca de eso, dije, qué bueno sería que hiciéramos comunidad de ese tipo. Una comunidad que entiende que su perspectiva no es la única, ¿no? Que entiende que la perspectiva no es la única y que permite que otras ideologías, que otras perspectivas, que otros pensamientos puedan compartir dentro de esa misma comunidad, se les acepte con su perspectiva, con su pensamiento, ¿no? Se les valore como individuos y se les permita, ¿no? Airar o aventar al aire su propia ideología, ¿no? Sin ser castigado porque tiene una ideología diferente, ¿no? Y eso es algo definitivamente muy necesario y que tristemente quizás en las comunidades que hemos pertenecido o que pertenecemos no hemos encontrado, ¿no? Y es algo, pues, puede decirse frustrante y doloroso, porque muchos, por ejemplo, hablando personalmente, en mi niñez y ya en mi juventud, pues fui, ¿cómo se llama? Fui parte de cierta comunidad, ¿no? Cierta comunidad que en sí definió muchas de mis creencias, muchas de mis actitudes, muchas de las prácticas que yo hago. Y luego darte cuenta cuando creces y vas madurando que esa comunidad no te da esa oportunidad, ¿no? De pensar de manera diferente, de cuestionar. Y es feo. Yo creo que eso es algo, personalmente yo lo considero que es algo muy feo, que yo lo he experimentado, lo experimenté en muchas ocasiones y es algo que, pues, no sé, creo que ahorita no encuentro la palabra, pero sería frustrante, ¿no? Es algo muy frustrante que ocurre. Y pues sí, muchas veces como tú comentas, todos tenemos criterios y puntos de vista diferentes. Y yo he llegado a este punto también en mi vida de decir, está bien, o sea, si tú crees en esto, perfecto, o sea, pero podemos convivir, podemos coexistir y respetarnos, ¿no? O sea, yo respetando tu punto de vista, respetando lo que tú crees, no tratando de imponer, no tratando de desacreditarte o decir todo lo que tú eres por creer en eso, todas las cosas malas que eres por creer en eso, sino respetar, o sea, porque vivimos en un mundo muy grande y algo que me llama la atención, que tuve una plática con una persona acerca de eso, que nosotros en el cristianismo pensamos que nuestro cristianismo en el occidente, este cristianismo protestante en el que nosotros crecimos, es el cristianismo, ¿no? Que es el cristianismo en general, pero no es así. Nosotros somos un little speck, un pequeño, pues, ¿cómo se llama? Grano de arena en lo que es el cristianismo históricamente. Tú alguna vez comentaste que, pues, el cristianismo surge ¿cómo se llama? En el Medio Oriente, de una cultura no occidental.
O sea, el cristianismo no fue creado con personas con corbatas y personas blancas con ojos azules, o sea, no fue creado por eso, fue creado en una cultura totalmente extraña a la nuestra, ¿no? Y así es el cristianismo, y el cristianismo que nosotros practicamos aquí en el occidente es algo muy pequeño de lo que es en un ámbito más vasto, ¿no? El cristianismo en el occidente, que alguna vez lo hemos comentado, el cristianismo en Etiopía, que es considerado uno de las ramas del cristianismo más antiguas, ¿no? Que va más al origen del cristianismo, ¿no? El cristianismo ortodoxo en Rusia y otras ramas, o sea, muchas veces nosotros aquí en el occidente pensamos que nuestra manera y nuestra forma de practicar el cristianismo es el correcto y es el absoluto, pero no es así. O sea, en un mundo muy vasto, tu cristianismo es una rama solamente, porque el cristianismo es muy diverso. En sus diferentes lugares, en sus orígenes, y eso es algo que nosotros, como tú dijiste, no nos damos cuenta que somos parte, hablando del cristianismo, somos parte de algo muy diverso, ¿no? De algo muy diverso que pues deberíamos de apreciar y aprender de él, porque muchos de nosotros realmente que decimos que somos cristianos de hueso colorado, no conocemos nada de la historia del cristianismo. Nuestro conocimiento de la historia del cristianismo es muy pequeña. Pensamos que la historia, como te digo, comenzó aquí en el occidente, comenzó por un hombre con una Biblia debajo del armpit, del sobaco, y con una corbata y con un traje, y así comenzó. Pero no es así, no es así. Exacto, exacto. Y Jesús mismo, o sea, Jesús mismo nunca fue cristiano, Jesús mismo nunca fue de nuestra religión, ¿no? Y yo lo he mencionado fuera del aire, se lo he mencionado a varias personas y lo quiero mencionar ahora, ¿no? Hay una razón por la cual en la Biblia, ¿no? Y si ustedes creen en la Biblia como un libro divino, adelante. Si ustedes tienen un cuestionamiento y dicen, ¿sabes qué? Pues yo lo tomo como algo literario, o sea, no lo tomo como algo real, divino de Dios, está bien, ¿no? O sea, se acepta. Pero es importante resaltar el valor de la idea de 12 tribus en el Antiguo Testamento y la idea de 12 discípulos en el Nuevo Testamento. O sea, lo que se refleja con esa perspectiva de 12 tribus en el Antiguo Testamento, que era lo que se convierte el pueblo de Israel, entre comillas, el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento los 12 discípulos, que son los que llevan a cabo la misión, los que hablan acerca de Jesús, los que realizan milagros, ¿no? Y dependiendo de la tradición cristiana, pues los que llegan a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero es muy importante resaltar la ideología. Si ustedes no creen esta historia como algo real, está bien, tómenlo como una alegoría, ¿no? De que en el Antiguo Testamento hay 12 personas con todas sus individualidades, con todas sus diferencias, con todas sus similitudes, ¿no? Hay muchos capítulos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de las diferencias de esas personas, de esas 12 personas, de esas 12 tribus de Israel, que eran 12 personas que se convirtieron en patriarcas, tuvieron sus familias, bla, bla. Y en el Nuevo Testamento con Jesús, acerca de los discípulos, ¿no? O sea, Jesús sabía hacer comunidad respetando la individualidad. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. ¿No? Se permitía la búsqueda de la individualidad, se fomentaba la búsqueda de la individualidad, se aceptaba la individualidad, ¿no? Se aceptaba y a través de esa aceptación, a través de ese respeto mutuo, entonces se daba este sentido de colectividad, ¿no? Y creo que para nosotros, y esto para mí sería ya también manera de ir cerrando el podcast del día de hoy, es si tal vez nosotros no hemos encontrado una comunidad, ¿no? Que nos ha valorado como individuos, que nos ha aceptado como somos, que ha validado nuestra experiencia, que ha dicho tu experiencia es una experiencia válida, no todas las experiencias son iguales, no todas las experiencias tienen que tener los mismos elementos, ¿no? Simplemente son experiencias que se dan en un contexto diferente, con una persona diferente, bajo vivencias y momentos diferentes, ¿no? Si no hemos logrado encontrar una comunidad, pues hagámosla nosotros, ¿no? Hagámoslo nosotros y empecemos empecemos con la persona que está al lado tuyo, aquella persona que tal vez no está en los mismos procesos que tú estás, aquella persona que
se está preguntando tal vez cosas similares que tú te estás preguntando, está tratando de entender la vida de alguna manera, y que tal vez tú en tu experiencia dices, esta persona está errada, ¿no? O esta persona le falta esto, o a esta persona le sobra esto, ¿no? Y en lugar de decir eso, lo que podemos hacer es crear comunidad y decir, ¿sabes qué? Valido tu experiencia. Yo como otro, ¿no? O sea, tú como conciencia parte de la mía, ¿no? Tú como conciencia parte de la vida, valido esa experiencia. Te valido, te respeto, te acepto y en la medida de lo posible te acompaño en esos procesos, ¿no? En la medida de lo que la relación lo permita y de la comunidad lo permita, te acompaño en estos procesos y si puedo decir cosas y si puedo hacer cosas y si puedo compartir cosas que te van a ayudar en tu viaje, pues entonces qué bien, ¿no? Y si no puedo hacerlo, pues por lo menos no bloquearte, ¿no? Por lo menos no meterte el pie para que te caigas, ¿no? Entonces creo que la invitación aquí, por lo menos de mi parte, ya para concluir con este episodio acerca de comunidad, pues sería eso, ¿no? Si no hemos encontrado una comunidad, pues tal vez lo que nos pertenece ahora es crear comunidad nosotros mismos, ¿no? Crea esa comunidad, respeta al individuo, acepta al individuo, valóralo y valida su experiencia y su capacidad de proceso, ¿no? Permite que pase por ese proceso, ¿no? Sí, y pues sí, pues igual me uno a eso y pues sí, hay que hacer comunidad, buscar a personas y también creo que un desafío que podemos hacer es buscar personas también que quizás no piensan como nosotros o piensan de manera diferente. Es algo complicado, pero creo que podemos aprender mucho de personas así, ¿no? De personas que no son iguales a nosotros. Podemos, creo que realmente madurar y crecer mucho individualmente, ¿no? Creo que eso es algo una práctica que no hacemos comúnmente, pero yo creo que al hacerlo podemos encontrar muchas cosas de nosotros mismos en ese proceso. Y bueno, ya terminando, no sé, Aarón, si vamos a hacer la pregunta o ya la dejamos para el próximo episodio. Creo que también ibas a decir algo acerca de los lives, ¿no? Sí, pues ¿qué les parece si lanzamos, nos han llegado algunas preguntas, pero por ahí nos llegó unas preguntas interesantes. Un saludo para mi compadre Haroldo Covarrubias, nos ha estado escuchando en el podcast y ya nos mandó varios pensamientos, varios contrapuntes, como él dijo, a ver, estuve escuchando y tengo algunas preguntas y algunos comentarios para contrapuntear algunas de las ideas que presentaron y de eso se trata, ¿no? Nos hizo varias preguntas con respecto al podcast del papel de la religión, hizo varias preguntas, la religión es determinada por la cultura o la cultura terminó siendo una suma de creencias religiosas, ¿no? Y nos habla como que acerca un poco de ese proceso, ¿no? O sea, o si es al revés, la cultura es una suma de cuestiones religiosas, entre otras, ¿no? Y específicamente la desaparición o la casi desaparición de la religión en ciertos países, ¿no? La secularización, como se conoce dentro del plano sociológico, ¿no? La secularización de ciertos países, ¿no? Y nos habla un poco acerca de eso, ¿no? De la perspectiva geográfica de la religión. Y también acerca del viaje espiritual, nos hace algunas preguntas acerca del objetivo de la espiritualidad. Nos dice, bueno, si estamos hablando de un viaje espiritual, pues cuál es el objetivo de la espiritualidad y puede existir una espiritualidad sin religión. Esa es la pregunta que él hace, nos da un poco de comentarios. Entonces, pues un saludo a Haroldo, gracias por compartir. Y esto nos sirve para introducir una sección que ya estábamos pensando, que va a correr paralela al podcast, porque nos han llegado varias preguntas, y lo que pensamos hacer un revisiting, ¿no? Una revisitación, no sé si sea palabra, ya le metí, una revisitación sobre los temas de acuerdo a las preguntas que nos han llegado. Y lo que queremos hacer es queremos explotar pues nuestra comunidad de redes sociales, ¿no? Queremos explotar nuestra comunidad de redes sociales y queremos empezar a hacer vivos, donde tratamos algunas de estas preguntas entre nosotros, Misael y yo, y también en algunos momentos invitar a otras personas que creo que creemos que pueden compartir su experiencia, compartir su expertise, ¿no? Uh -huh. Sobre el tema
y pueden ahondar un poco y pueden ayudarnos a tratar estas preguntas. Y de eso se trata al final, ¿no? Se trata de que sea una comunidad y que sea una conversación, ¿no? Donde se pueda preguntar y se pueda decir, ¿no? Sí, y pues ese es el plan. Muy pronto ya vamos a organizarnos y poner la fecha y el día para hacer esos lives, ¿no? Y como tú comentaste, pues la idea también es que podamos añadir a otra persona o quizás dos, o hasta cinco, no, no es cierto. Hay 5 cuadritos, ¿no? Dos o a ver cómo vemos, pero pues estamos pensando en algunas personas ahí que puedan también ayudarnos a platicar y a charlar acerca de esos temas que hemos hecho desde el episodio número 1, ¿no? Como por ejemplo las preguntas que ahorita acabas de mencionar, son muchas y queremos pues volver ¿cómo dijiste? Revisitar revisitar a esos temas que pues hay muchas cosas más que hablar de ellos, ¿no? Entonces sí, va a ser algo muy, muy suave que queremos empezar a hacer y pues, pues ya, creo que se ha terminado este episodio, Aaron, pues una buena plática como siempre, y pues hasta el próximo que vamos a hablar acerca a ver, es el episodio número 8, de aquí vamos a hablar, y vamos a hablar de las prácticas religiosas, ¿no? Prácticas religiosas, Sí, exacto, ahí está. exacto. Para continuar con esta línea, ¿no? Ya hablamos de comunidad, vamos a hablar acerca de prácticas religiosas y pues en el próximo episodio pues vamos a tocar ese tema, ¿no? Pues gracias por escucharnos, mis queridos podcastnautas. Misael, siempre un placer. Vamos a riflar el palacazo de Logoscast. No sé cómo sea. Logoscast. Sea bien, Así pues nos vemos sabe. la próxima. Jóvenes, ahí nos vemos.